pero no tenía un peso en la bolsa. Es decir, a veces batallábamos incluso con el transporte público. Y recuerdo que mi socio en aquel entonces me comentó, oye, deberíamos de pedir producto y que nos llegue y poderlo nosotros vender en las calles. Y la intención era esa, hablarle al emprendedor joven, hablarle como las netas, lo que estábamos viviendo en ese momento, que era algo bastante duro, era algo bastante desmotivante porque empezábamos a ver que dentro del sistema habían cosas que no nos gustaban. Cuando hablan del emprendedor, que todo el emprendedor tiene muchos privilegios, la verdad es que nosotros tuvimos algunas cosas donde sí sentimos, si no tirar la toalla, sí sentimos por mucho tiempo este resentimiento. Y si bien no te vende, te ayuda al proceso de venta. Porque muchas veces son las preguntas frecuentes que tu cliente tiene sobre tu servicio. Ese fue un proyecto que murió más rápido de lo que tardó en nacer. ¿Sabías tú que el podcast es de los formatos o de las estrategias, ¿no?, de creación de contenido con mayor oportunidad, con mayor margen de oportunidad en los años por venir? Suena cliché lo que estoy a punto de contarte, pero es una historia real. He estado aplazando 2 años hacer este video y por fin tenemos listo el estudio de grabación aquí en Zona Río, Tijuana, por lo cual creo que es el momento exacto para poder contarte esta historia. Hace aproximadamente 8 años no tenía ni un peso en mi cartera. Sí, por eso te dije antes que esto podía parecer un cliché. Fue la primera vez que pedí prestado para poder comenzar un proyecto del cual no tenía ni pies ni cabeza. Pero básicamente, como lo dice el título, el podcast y el contenido en redes sociales me permitió vivir de mi pasión. Recuerdo en aquel entonces que antes de que iniciáramos la escuela, no me creía capaz ni siquiera de poder grabar un video, no por el hecho de pararme frente a la cámara, sino por la parte técnica que conlleva el editar o la iluminación siquiera, la parte de saber qué cámara elegir, saber qué micrófono. Y recuerdo el momento en el cual decidimos simplemente poner un micrófono de solapa y empezar a grabar capítulos puro audio en aquel entonces, y después eso nos llevaría a grabar con un celular, y después eso nos llevaría a grabar con webcams, y después eso me llevaría a ver las limitantes de una webcam, y después eso me llevaría a una computadora, lo que conlleva el tener una computadora, almacenar video, que todo eso lo tienes en el curso de cómo crear un podcast o un video podcast, ¿no? Porque abarcamos las dos variantes. Pero yo en el momento en el cual me paré a analizar todo esto que estaba aprendiendo sobre podcasting, sobre video, ya no solamente podcasting, sobre creación de contenido, todo este mundo que me permitía vender todos estos servicios que mencioné, que no sabía ni siquiera que era capaz de aprender sobre eso en específico, esa parte técnica, mucho menos ofrecer un servicio como el que estamos ofreciendo el día de hoy, de un estudio de grabación, de no tener dinero, a trabajar en un taller mecánico, que no digo que sea algo malo, pero que en aquel entonces yo creía que para lo único que era bueno era para el trabajo físico, para acarrear cosas, para el trabajo rudo, vaya. Aunque bueno, técnicamente no es un taller mecánico, es una reconstructora de convertidores donde trabajaba con tornos, donde trabajaba con cosas más minuciosas, a lo mejor no tanto de un taller mecánico, pero que a final de cuentas era una limitante gigante, porque fue lo que creí que haría toda mi vida desde niño. Y me di cuenta que podía aprender mucho más y podía hacer mucho más. Y no es que fuera una persona altamente privilegiada, tenía mis privilegios, obviamente, pero no tenía un peso en la bolsa. Es decir, a veces batallábamos incluso con el transporte público, no tener dinero para desplazarnos a una reunión, a ver a clientes, a poder vender, porque vendimos muchas cosas en aquel entonces. Vendimos desde lentes de sol hasta sandalias, ropa, vendimos muchas cosas. Incluso recuerdo que en aquel entonces existía Alibaba, bueno, estaba pegando mucho lo que era el dropshipping. Y recuerdo que mi socio en aquel entonces me comentó, oye, deberíamos de pedir producto y que nos llegue y poderlo nosotros vender en las calles. Esa era como nuestra idea.
En aquel entonces recuerdo muy bien, perfectamente, un encendedor, los encendedores estos que tenían como diferentes formas, como de una pistola o incluso uno de un dado. Habían muchas cosas muy locas. Y nuestra idea era agarrar ese producto, venderlo en las calles, generar un ingreso, y ahí es donde frenaba todo el sueño. No sabíamos qué íbamos a hacer con eso, no sabíamos qué seguía después. Y eso, poco a poco, fuimos descubriendo que existía este mundo del contenido, incluso muchísimo tiempo antes de siquiera pararme a analizar el podcast. Había un proyecto, tenía yo 24 años, ya tiene más de 8 años de esto, y recuerdo que era un proyecto que se llamaba Hombres de Palabra. Era un podcast, tal cual. Incluso si Felipe o Juan llegan a ver este video, posiblemente se acordarán. Pero nuestra idea era ser irreverentes, ¿no? Hablarle al emprendedor, al chile, como decíamos nosotros en aquel entonces. Y la intención era esa, hablarle al emprendedor joven, hablarle como las netas, lo que estábamos viviendo en ese momento, que era algo bastante duro, era algo bastante desmotivante, porque empezábamos a ver que dentro del sistema habían cosas que no nos gustaban y que nos excluían de ciertos proyectos por simplemente ser jóvenes, y no tener dinero, básicamente, no tener contactos. En aquel entonces pensábamos incluso en endeudarnos para vestirnos bien, y recuerdo muy bien que esa limitante de ya no estás trabajando en taller, esa limitante se esfumó, ya no existía en mi cabeza, y fue como por arte de magia. No lo fue realmente, o sea, fue el rodearme de personas positivas, personas que proponían, personas proactivas, personas que constantemente me daban este input o esta retroalimentación positiva, ¿no? De qué sigue, a dónde vamos, por qué esto, qué te parece esto. Todo esto fue llenando como esta idea de retomar, porque debo decir que Hombres de Palabra nunca salió al aire. Ese fue un proyecto que murió más rápido de lo que tardó en nacer. Fue un proyecto que la verdad era muy interesante, más creo que no habría sido lo mejor haberlo sacado. Y que, por cierto, dime si te gustan estas pláticas, porque la verdad es que me está gustando mucho hacer este video más calmado, más tranquilo, más hablando un poco de neta, ¿no? De lo que tuve que pasar para poder llegar a este punto, que es lo que quería hacer con este video específicamente, dar esta perspectiva que a veces falta más contenido allá afuera, de cómo un emprendedor joven, porque empecé a los 25, formalmente empecé a los 25, va labrándose su camino, ¿no? Y más cuando empiezas sin ni un peso, ¿no? Que es, creo que, algo que tanto Felipe como yo, y lo sé por él, digo, hablo por él, ¿no? Pero lo sé por él que también se lo toma muy a pecho cuando hablan del emprendedor, que todo el emprendedor tiene muchos privilegios. La verdad es que nosotros tuvimos algunas cosas donde sí sentimos, si no tirar la toalla, sí sentimos por mucho tiempo este resentimiento a la sociedad, a nuestras familias, a nuestros amigos por no apoyarnos, porque sabíamos que eso era importante, sabíamos que era importante el poder conectar con más gente para que esto fuera creciendo. Desgraciadamente, en ese momento no se nos dio, y por eso crecimos con mucho resentimiento los primeros años. Lo recuerdo todavía. Igual, si Felipe quiere venir, ya sabe que es bienvenido para escuchar esto un poco más amplio. Pero fue un episodio en el cual se cierra esta limitante de creer que solamente vivía o podía vivir para el trabajo físico, tener un trabajo físico. Se esfuma, y poco a poco empiezan a hacer esta parte donde conocí a muchas personas que querían compartir un mensaje, que tenían cosas que querían hablar. En aquel entonces recuerdo que fueron profesoras de inglés. Recuerdo que éramos Felipe y yo, que teníamos episodios donde hablábamos de todo y nunca aterrizábamos a nada. Eh, es un poco como este mismo formato, pero obviamente por los años se da la experiencia, ¿no? De poderte enseñar el trasfondo. Es decir, estoy hablando de un emprendedor joven que, si bien tenía sus privilegios, obviamente no lo descarto, teníamos muchas dolencias, muchas
muchas cosas que nos faltaban, ¿no? En este punto voy a dar un salto gigantesco porque tampoco quiero aburrirte con la historia. Igual si quieres una versión más extendida, podemos traer a Felipe. Estaría bueno poder ampliar un poco más la historia, pero voy a dar un salto gigante para ir más concretos. Cuando estábamos montando la escuela, que por cierto, más que una escuela, pues es un lugar donde puedes aprender diferentes cosas, ¿no? Es más como una comunidad, nosotros lo vemos así, como para eliminar un poco esa presión que tenemos a veces de escuchar escuela, ¿no? Pero en aquel entonces sabíamos que teníamos que estar en Zona Río. Sabíamos que teníamos que diferenciarnos de alguna manera. Para esto ya habíamos ido a varias conferencias, Felipe y yo. Habíamos invitado a Daniel a algunas también de estas conferencias, pero sabíamos que Felipe y yo teníamos que cargar con esta parte de la publicidad, del marketing, porque sabíamos que Daniela hacía un excelente trabajo como guía, como profesora. Entonces nosotros teníamos que también brindar ese valor a esa sociedad, que es un tema muy, muy importante. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver esta parte del diferenciador, dijimos, ok, ¿qué podemos hacer para poder hacer las cosas diferente? Y vimos que muchas escuelas no se estaban tomando el tiempo de crear este contenido. No existía este contenido. Nosotros vendimos mucho. En un inicio vendimos mucho. Vendíamos la idea a través de imágenes. Vendíamos la idea a través de un podcast que era puro audio, que eran episodios muy, muy cortos, pero que a final de cuentas era contenido a través del cual la gente podía conectar, podía resonar con un tema. Y esto nos permitió poder estar en Zona Río. O sea, el contenido, a final de cuentas, era lo que nos permitía el poder pagar una renta en Zona Río. Recuerdo que me endeudé. Fue la única vez que he estado endeudado. En un inicio eran 2 meses de renta con los que me endeudé. Después de esos 2 meses no teníamos nada. A los 3 meses sabíamos que era un buen negocio, por lo cual fue algo no ideal porque tampoco es como que yo le voy diciendo a la gente que se endeuda. De hecho, es lo contrario, porque alguna vez un programador me dijo que el secreto para que un emprendimiento funcione son los gastos esbeltos, ¿no? Que es un poco a lo que ya he mencionado en algún otro video aquí en el canal, que es el Lean Startup. El tener un emprendimiento esbelto es lo que te permite el poder maniobrar, el poder ser flexible, el poder pivotear, ¿no? Hacia otros modelos. Si tu modelo no está funcionando, cambiar, ¿no? Cambiar incluso canales de captación, estrategia de contenidos, etcétera. Después del segundo mes, me di cuenta que vender educación era difícil, era duro. Era duro poder convencer a gente que fuera un sábado por la mañana a tomar unas clases de inglés. Era duro que la gente se interesara por lengua de señas mexicana. Era duro que la gente se interesara por aprender japonés, aunque siempre fue uno de los servicios estrella. Era duro el tener que crear todos estos templates, todas estas plantillas, ¿no? Para ver cuál funciona mejor, a ver si mando esto, qué es lo que pregunta la gente y prestar atención a todo este sistema o todo este plan de atención al cliente, ¿no? Y la venta por teléfono era dura, era muy, muy dura, porque recuerdo que en un principio no era por WhatsApp. No mandábamos texto por una idea errónea que teníamos de una persona ya grande que nos había dicho que tú tenías que vender por teléfono. Y y la verdad es que no del todo, ¿no? O sea, creo que eran ideas que nos inculcaron, que nosotros sabíamos que no iba a funcionar, pero que igual lo hacíamos porque era algo normal. Era algo normal el hablar por teléfono a alguien, el ser tan intrusivo, ¿no? Como hablar por teléfono e intentarles vender un curso de inglés. Para esto, obviamente, ya teníamos un sitio web. El sitio web, no me cansé de regarla en el sitio web. De hecho, hasta la fecha, si es que es un poco lento el sitio, es quizá mucho de mi responsabilidad, porque en un principio fue prueba y error y pues fotografías pesadísimas, videos pesadísimos, lo de siempre, ¿no? Lo común, páginas que no necesitabas, muchas cosas que podían mejorar en un inicio, pero sobre todo la venta por llamada, como lo dije, ¿no? O sea, eso era duro porque había gente que nos colgaba directamente. Había gente que nos decía que sí a la cita, entonces eso nos costaba dinero. ¿Por qué? Porque si no ibas a la cita, igual al guía se le tenía que pagar. El guía igual necesitaba gasolina, entonces tenía que ir a una cita para poder vender el programa y que ese programa se vendiera. Muchas cosas del modelo que no nos funcionaban,
pero que el contenido, el podcast, de alguna manera rescató. Y aquí te vas a preguntar por qué. ¿Por qué el podcast? ¿Qué tiene que ver el podcast en todo esto? Porque el podcast nos sirvió como una manera de filtrar a las personas interesadas. Una persona que ya veía un episodio, 2 episodios, 3 episodios, nos llegó a tocar personas que veían hasta 10 episodios antes de consumirnos, lo cual hacía que el perfil que nos consumía fuera una persona que activamente estaba buscando este servicio tan específico que nosotros vendíamos. En un inicio nuestro servicio no era tan premium, esa es la realidad. O sea, sí eran semi personalizadas, pero eran grupales. O sea, no había tanta diferenciación como lo que podías encontrar en el mercado. Pero aún así, imagínate, si alguien está buscando aprender inglés en la ciudad de Tijuana y ve una escuela, pero no sabe quiénes son los profesores, y de repente ve a CAD, ve a nuestra escuela y ve que tiene 50 episodios hablando sobre inglés, ¿por cuál te irías tú? ¿Por la escuela que no conoces a nadie? ¿O por la escuela que por lo menos te está brindando estos 50 episodios gratuitos? Eh, Prácticamente no tiene tanta confusión el por qué es tan efectivo el contenido. Con este ejemplo que te acabo de dar, posiblemente digas, oh, ok, ya entendí. Bueno, eso fue lo que nos pasó a nosotros. Vimos que tenían muchísimas reproducciones los episodios. Entonces empezamos a preguntar, obviamente, a las personas que estaban yendo. Oye, ¿por dónde nos encontraste? Redes sociales. Órale. Oye, ¿por dónde nos encontraste? Ah, entré a su sitio web y vi que estaba un podcast. Ah, ok. Oye, ¿por dónde nos encontraste? Vi la ficha de Google y vi que tenían varias fotografías y vi que, o sea, era contenido a final de cuentas. Y yo, wow. Entonces el contenido sí funciona. Y no solamente el podcast, si te fijas, es que estoy abarcando todo, pero el podcast precisamente era lo que les daba este insight, ¿no? Esta profundidad de nuestro servicio y el poder conocer al profesor antes de siquiera consumir su servicio. Entonces el podcast de alguna manera, sí, me ayudó muchísimo a poder vivir de lo que me apasiona. Ahora, si te estás preguntando, no soy un profesor, no soy profesor de idiomas, soy un emprendedor que tuvo la gran fortuna de conocer a personas excelentes que le ayudaron y lo motivaron, lo incentivaron de alguna manera también a crear contenido, a crear contenido y a crear una estrategia y un sistema que me que he tenido la oportunidad de enseñar a otros emprendedores y que creo que es una estrategia bastante generosa, la creación de contenido, el marketing de contenidos como tal. Ahora, no todo fue color de rosa. Hubo un gran problema que nunca tomé en consideración cuando comenzábamos a crear los podcasts, que el equipo muchas veces, es decir, los profesores muchas veces no querían formar parte de esta dinámica. Entonces, claro, cuando te topas con personas tan talentosas que no quieren compartir su conocimiento porque les da miedo a la cámara por X o por Y situación, no vamos a entrar en esos detalles, pero que por X o por Y situación no quieren compartir sus conocimientos, ahí te topas con un gran problema porque tú quisieras que la gente los conociera, tú quisieras que la gente aprendiera con ellos porque sabes que es la pasión de estos profesores, el enseñar. Sin embargo, existen limitantes que tú a lo mejor, si lo estás viviendo también con tu equipo, que no quieren salir en los videos, en los reels, para mí mi consejo es pues no forzarlo. Si surge, surge. Si se crea el contenido, que se cree de la manera orgánica, ¿no? Ahora, en otro video voy a hablar sobre cómo es montar un estudio de podcast, pero en este video tal cual quería dejarte claro que no se empezó con el mejor setup posible, la mejor configuración posible, la mejor cámara, el mejor micrófono. No, seguimos evolucionando. De hecho, pronto se viene un review, ya lo estoy llamando ahorita en este momento, de una super cámara para video podcast. Igual déjame el comentario si quieres verlo. Pero estoy trabajando en este review. Primero en conseguir la cámara porque es una cámara específica, ¿no? Que después de mucho tiempo de estarla investigando, de estar viendo, por fin la vamos a traer al canal. Pero no empiezas así, esa es la realidad. Empiezas poco a poco, sin dinero, porque es la realidad. O sea, estábamos literalmente en menos
menos $800 en aquel entonces. Después las rentas explotaron y puf, ese es otro tema también. Pero sin dinero, poco a poco fuimos escalando a crear un setup de podcasting al punto de tener un setup tal cual como ya un set para grabar, específicamente para grabar y para ofrecer este servicio a las personas que quieren crear sus contenidos. Pero para serte honesto, crear contenidos sí o sí te va a funcionar, sí o sí te va a servir para mejorar, ya lo he dicho en otro episodio, para mejorar tus habilidades comunicativas, para poder publicarlo, difundirlo y que sea un canal de captación de nuevos clientes, para enaltecer tu marca. Obviamente, dependiendo cómo lo hagas, ¿no? Qué tanta calidad exista detrás del video. No me refiero solamente a calidad, ya lo sabes, sino a la calidad de la información que estás dando, qué tanto le sirve a la persona. Y sí, no necesitas mucho en un inicio, no necesitas dinero, necesitas un micrófono de solapa lo suficientemente bueno, ya por ahí tienes un video que te deje en el canal y comenzar. Continuidad, el ser constante es de las mayores claves y el seguir aprendiendo, que creo que eso a veces no se habla demasiado. Seguir aprendiendo conforme eres constante. Seguir aprendiendo, poner mejores títulos, poner mejores descripciones, hacer mejores miniaturas, hacer mejores estructuras de los videos y hacer mejores ganchos, hacer mejores, incluso los intros, ¿no? Que a veces son innecesarios. No necesitas un intro, necesitas comenzar a hacer la estructura de tu video. La información que vas a dar realmente es buena o es pura paja. Hoy me tomé el tiempo de explicarte un poco del trasfondo de cómo llegamos aquí, de cómo pude vivir de mi pasión. Digo, hace falta una versión extendida con Felipe porque los dos vivimos lo mismo. Bueno, desde diferentes perspectivas, pero vivimos algo muy similar y creo que puedes enriquecerte de eso. Igual déjame en los comentarios si te interesa saber esa historia. Antes te dije que muchos de los clientes que llegaron a nosotros veían varios episodios, pero lo curioso es que también algunos clientes que dejaron de consumir los servicios por un tiempo, después de un buen tiempo, regresaron a nosotros gracias al podcast. Gracias a que estaban suscritos al podcast, recordaron quiénes éramos, recordaron que tenían esa meta pendiente y volvieron a consumirnos. Y hay clientes que se han ido, han vuelto, se han ido, han vuelto constantemente gracias a que continuamos cultivando esta relación a través del contenido. Lo que sí te puedo decir es que lo que sea que vayas a hacer, de lo que sea que se vaya a tratar tu podcast, no te cierres. Prueba siempre. Prueba distintas cosas. Prueba si a lo mejor algo te quedaste con esa espinita, pruébalo. Prueba algo diferente. Pivotea, como decimos, ¿no? En emprendimiento. Pivotea hacia otro tema, hacia algo cercano, hacia una ramificación de eso que estás haciendo. Ve probando y ve qué es lo que te funciona. Otra de las razones por las cuales creamos el podcast, fíjense lo listillos que éramos en aquel entonces, pero detectamos que el podcast de alguna manera edificaba nuestra escuela, edificaba nuestro proyecto. Brevemente te lo mencioné anteriormente, ¿no? Entre la comparativa entre la escuela que no hace contenido y nosotros que teníamos 50 episodios. Pero cuando nosotros en cita, porque nosotros comenzamos dando como estas citas gratuitas, donde fungían un poco como clases muestra, pero no eran clases muestra, eran más como para conocer el perfil de la persona y ver qué encajaba, ¿no? Como con el servicio que nosotros dábamos. Pero recuerdo que cuando tuve la retroalimentación de los guías en cita, de que muchas personas decían, cuando les mencionaban el podcast, muchas personas decían, wow, ¿en serio tienen un podcast? Su cara cambiaba. O sea, como que prestaban más atención y algunos incluso reconocían al guía. Cuando llegaban a cita, veían al guía y nunca se me va a olvidar Michael, que probablemente no vea este video, pero Michael lo recuerdo porque dijo, wow, siento que estoy hablando con una celebridad. Y tu podcast a lo mejor puede tener 20 vistas, puede tener 100 vistas a lo mucho, pero son personas que ya van directamente a comprar, a consumir tu servicio y son personas que te edifican de alguna manera
y hacen que la venta sea más fluida, hacen que la venta sea realmente algo, un plus para ellos, que realmente sea algo que ellos están buscando y tú les estás ayudando a resolver. En este caso, les estás dando un gran plus, que es hacer videos que hablen sobre algo que ellos quieren saber. Y automáticamente, en el momento en el que ellos escuchan que tienes un podcast, que haces videos para YouTube, que creas contenido, automáticamente para muchos clientes que tienen un perfil, digámosle picky, ¿no? Para no entrar en tecnicismos, pero que tienen un perfil, digamos, como más delicados a ciertas cosas, ¿no? Son personas que van a buscar ese plus. Y son personas que en el momento en que se los des, en el momento en el que crees ese contenido, son personas que van a decir, wow, esta empresa es seria. ¿Por qué? Porque se toma el tiempo de exponerse, de darse esa exposición, de cumplir con lo que prometieron en estos episodios. Entonces van a darme un buen servicio. Y muchos llegan ya con esa idea. Van a darme un buen servicio. Sé que van a darme un buen servicio. Sé que van a cumplir con esa promesa que me estuvieron haciendo en todos estos episodios. Por último, quiero cerrar con un dato que me sorprendió y no, porque por algo creamos este estudio de grabación, porque sabemos que el podcast tiene un gran futuro por delante, pero que ¿sabías tú que el podcast es de los formatos o de las estrategias, ¿no?, de creación de contenido con mayor oportunidad, con mayor margen de oportunidad en los años por venir? Este es un dato muy interesante si lo comparamos con blogs, ¿no? Si los comparamos con otras estrategias, porque el podcast como tal, si bien no te vende, porque no es un promo, ¿no? No es un ad como tal. Puedes sacar ciertos ads de un episodio de podcast, pero como tal, el episodio de podcast no es un ad. Suele ser lento, suele ser tranquilo, suele ser para la gente que realmente quiere aprender sobre el tema del que vas a hablar. Y si bien no te vende, te ayuda al proceso de venta, porque muchas veces son las preguntas frecuentes que tu cliente tiene sobre tu servicio. Y este fue el episodio. Dime qué te pareció. Dime si te gustaría más episodios así, sin tantos cortes. Digo, hubieron algunos cortes porque de repente vinieron a preguntarme unas cositas, pero dime si te gustó algo más relajado, algo más tranquilo. Y dime si te gustaría una versión extendida sobre este video con una historia más profunda, más enriquecedora, incluso a lo mejor dentro de la historia que yo te pueda contar de cómo iniciamos, con cuánto dinero, con números, con cifras, para que sepas y veas que es realidad todo esto que te estoy diciendo. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Recuerda, si quieres grabar tu contenido con nosotros, aquí abajo tienes la página web. Nos vemos.